Bueno, Nacho, no sé si tienes alguna baja, lo primero para este fin de semana. En principio no, vamos a tomar madera. ¿Qué te esperas del Manresa? Bueno, pues es uno de los grandes equipos de la liga. Está haciendo un gran baloncesto, está prácticamente ha perdido el partido y lo demás lo está sacando con mucha solvencia. Un partido que ha tenido comprometido, pero también lo ha sacado, y el resto de partidos pues lo ha sacado con bastante diferencia. Ahora mismo está en un gran momento de forma y bueno, pues creo que es uno de los partidos más bonitos que podemos ver ahora mismo en esta categoría. El hecho de que los dos seáis favoritos, o que estéis entre los favoritos por el momento, no sé si lo hace quizás más importante el hecho de conseguir una victoria ante ellos. Bueno, pues sería mentir, ¿no? Decir que no. Creo que, bueno, todos los partidos son muy importantes, lógicamente, porque al final son 34 partidos y todas las victorias suman. Lo que pasa es que en este caso pues, es el rival que va inmediatamente después nuestro en la clasificación, y si tú sumas, él deja de sumar, con lo cual pues son dos partidos los que van ahí. Es un partido importante para nosotros, muy importante, pero bueno, todavía estamos en la jornada 9, ¿no? Entonces queda mucha liga por delante. ¿Qué es lo que más te preocupa del rival? Porque probablemente todos sean puntos fuertes, casi. Sí, todos son puntos fuertes. Tienen muy buena defensa, tienen muy buen ataque y tienen mucho mejor rebote. Creo que la clave del partido, una de las claves, y en lo que estamos incidiendo mucho, es el tema del rebote. Ellos son un equipo muy físico, mucho más físico que nosotros, con un nivel de atleticismo muy alto en prácticamente todos los jugadores, y bueno, lo que falla, que no es mucho, pues lo rebotean, ¿no? Tienen siempre muchísimas segundas opciones y un poco el partido pasa por ahí. Por si les vamos a dar muchas segundas opciones, significa que van a hacer muchos puntos debajo del aro fáciles y que no vamos a poder tener ritmo de partido, con lo cual el rebote es es fundamental, ¿no? para este partido. Sin rebote no va a haber partido. Y luego aparte pues tienen muchas individualidades en todas las posiciones, jugadores que son muy polivalentes, jugadores que juegan en más de una posición, tiene pivots muy versátiles que juegan dentro y fuera, prácticamente todos ellos. Una referencia como Trias, ¿no? Que son un jugador que en los últimos años pues, ha sido el mejor jugador de la liga. Y bueno, tiene dos bases de garantías que juegan muy bien en bloque directo, que juegan muy bien para ellos y para sus compañeros, y bueno, aleros muy físicos, muy atléticos, que corren muy bien contraataque, que juegan muy bien en situaciones de penetración. Tiene un super tirador como Álvaro Muñoz, que está en un muy buen momento de forma en su vuelta a España. Bueno, en definitiva tiene un equipo muy completo que está jugando muy bien. Bueno, volviendo otra vez a la importancia del partido, no solo su rival directo, o sea, ese típico partido, por decirlo de alguna forma, en lo que vale todo, o sea, que todo es aprovechable. La victoria por razones obvias, la diferencia de puntos porque la verás entre dos rivales directos, una liga igualada, pues puede ser fundamental para la temporada que viene, e incluso la verás general, pensando también ahora ya en la Copa Princesa, ¿no? Es decir, a lo mejor me vas a decir que, claro, primero hay que ganar, pero dentro de este partido hay muchas cosas, ¿no? Sí. Vamos, yo en todos los partidos de la primera vuelta tengo muy en cuenta, y los jugadores lo saben, son conscientes de ello, el averaje, porque
Bueno, ya de cara al primer objetivo, podríamos decir, que podría ser el primer título que hay en juego es la Copa, y en la Copa muchas veces se va a decidir por el básquet-averaje, o se decide quiénes van y quién juega en casa y quién no. Entonces, nosotros ahora mismo estamos en una posición en la que bueno, podríamos optar, me queda muchísimo, pero nunca sabes, ¿no? Pero Van ha jugado unos cuantos años la Copa y la Copa se juega si tienes básquet-averaje muy bueno. Entonces siempre hay que tener en cuenta la cantidad de puntos que metes y la que te meten. Más que el averaje particular, porque ese no entra en juego en la Copa. Pero el averaje particular va a entrar en juego en la segunda vuelta. Entonces hay que tenerlo en cuenta también, sobre todo en rivales que piensas que van a estar en playoff. Y este es el caso, ¿no? Está claro que, bueno, y sobre todo porque lo hemos visto, lo vemos todas las temporadas, lo vimos la temporada pasada con nosotros también, el básquet-averaje particular con el GBC, la importancia que tuvo en la segunda vuelta. En la primera vuelta pues no lo veíamos así porque todavía quedaba prácticamente toda la segunda vuelta y al final fue el rival directo y se pudo decidir el título por el básquet-averaje y nunca sabes, ¿no? Entonces, por supuesto que hay que tener en cuenta el básquet-averaje en todos los partidos de la primera vuelta, y en este, que puede ser un rival que luche por las mismas posiciones que nosotros, pues hay que tenerlo, vamos, tiene que estar ahí, ¿no? Sin que, lógicamente, lo primero es el partido, pero no es lo mismo ganar de 3 que de 4, ni perder de 9 que de 10. Estáis invictos, jugáis en el Pazo, no sé si eso os convierte en el favorito de entre los dos favoritos. Bueno, pues si nos convierte, por mí perfecto. Ya sabéis que a mí me gusta siempre ser favorito, pero creo que en este caso, bueno, no lo sé, pues si es, no creo que vayamos a ganar o perder por ser favoritos. Está claro que Manresa desde el principio del verano pues ya se perfilaba como uno de los dos favoritos al ascenso. Cuando estaba Betis, al marcharse Betis, pues el claro favorito desde el principio eran ellos. Se ha hablado mucho de nosotros porque lógicamente estamos invictos, pero Manresa estaba ahí callado detrás y resulta que si nos gana el sábado son los primeros ellos, con lo cual bueno, pues estamos ante un equipo de un potencial tremendo y bueno, pues vamos a ver el sábado, pero a mí eso de ser favorito o no, vamos, no me va a dar ni quitar nada. Hablando de Manresa, bueno, estamos de acuerdo, pues, claro, sobre todo me parece que lo más destacado es ese físico que son capaces de poner en pista. De todas formas, bueno, hay dos aspectos, ¿no? Y sus porcentajes están siendo sobresalientes y viven mucho de ese bloque ofensivo, que son 12 por partido, que da mucha vida, ¿no? Y después que fuera de casa, bueno, pues no están ganando tampoco con la contundencia que han ganado en casa, van por 4 en Palencia, ganan por 1 en Vitoria, que tampoco es que sean mostrado tan solventes fuera. Bueno, pero es que es muy difícil ganar esta liga fuera de casa. Ya podéis perder en casa con cualquiera, aunque lógicamente los triunfos ahí cotizan más. Y todos lo pasamos mal fuera de casa. Nosotros pues, hemos ganado muy apurados en Valladolid, hemos ganado muy apurados en Palencia. Ganar en Palencia tiene un mérito enorme, lo mismo que ganar en Melilla. Ellos ganaron en Palencia también y bueno, casi ganaron en Melilla. Bueno, es la lógica de esta liga, ¿no? Si fueras ganando fuera de casa con la misma solvencia que ganas en casa, pues arrasarías en la liga y no creo que se vaya a dar esa circunstancia por ningún equipo ahora mismo. ¿No más?